Buenas noches compañeros, estamos aquí en Tercer Mundo, el micro de la Néstor Kirchner San Rafael. El día de hoy vamos a tratar la reforma electoral dentro de la provincia de Mendoza, reforma polémica, bastante reñida dentro de la Cámara, y para eso vamos a contar con la presencia, aparte de nuestro compañero Facundo Chaca, del compañero Nadir Yasuf, referente de la Cámpora San Rafael. Muy bien, como dijimos recién, vamos a comenzar a tratar en el día de hoy, en esta nueva edición de Tercer Mundo, ya vamos por nuestro tercer programa, lo cual es altamente meritorio, sobre todo para discutir los temas que usualmente dentro de los medios de comunicación no se debaten, que no se tratan con profundidad y que forman parte de este cerco mediático que existe tanto dentro de nuestra provincia como en el país. Como dijimos, reforma electoral, y vamos a empezar con las fechas, con esto que nos plantean de que la provincia básicamente puede llegar a tener elecciones no solo este año, sino hasta el año que viene. Eso, bueno, mi nombre es Facundo para presentarme para la audiencia. También queremos aprovechar que el compañero Nadir, además de ser un militante de nuestra agrupación hermana, diríamos, la Cámpora, es abogado. Entonces, en ese sentido, vamos a aprovechar sus conocimientos técnicos, compañeros, al respecto para despejar alguna de las dudas que tenemos. ¿Cómo sería esto de las fechas que decía recién la compañera Romina? O sea, ¿realmente podemos llegar a tener una elección en el año 2018? Y según lo que resuelva el gobernador, que es en base al desdoblamiento, sí, la posibilidad va a estar siempre latente hasta por lo menos hasta el 15 de mayo, que es lo que venimos teniendo como fecha límite para que se pueda expedir en el marco del presente proyecto. Sí, puede darse al ser unas elecciones legislativas y de acuerdo a la letra del proyecto, si él decide desdoblar, debería irse a la fecha de febrero y abril, respectivamente las PASO y las generales, para elegir representantes legislativos. Claro, porque una de las cosas que habíamos estado mirando en este nuevo proyecto que ya se aprobó, que enseguida vamos a contar también cómo se aprobó, ¿no? Porque no fue de una forma fácil, aparentemente. La fecha que habría quedado para las PASO, por lo menos para las legislativas, serían las de febrero y abril. O sea que nosotros, ya estando en el mes de mayo, sería imposible poderlo hacer este año. Por lo cual el gobernador de Mendoza seguiría teniendo el mismo cuerpo legislativo que tiene por un año más, que para nosotros es una cosa rarísima en la provincia. Sí, básicamente también es, y hay que resaltar, es una postura totalmente arbitraria, que es lo que le ha generado grandes discusiones dentro del poder legislativo, que es el que aprobó esta ley. Hay que dejar en claro que en la provincia de Mendoza hay muchas cosas que no están legisladas desde hace un montón de tiempo, que siguen estando en la nebulosa. Empecemos por la Constitución, que es de 1916. O sea, tenemos una Constitución que ya tiene 101 años y que los propios representantes del oficialismo hoy en día te dicen que está bien. O sea, la Constitución no te reconoce el departamento de Malargüe, pero no está mal que vos no la tengas legislada. Entonces, las leyes que han estado saliendo, que se han empezado a debatir, que se han empezado a discutir, son leyes en las que prácticamente lo que se hace es lo que se dice. Es una cuestión de ordenar, ni siquiera es una cuestión de discusión. Las discusiones en el legislativo provincial son paupérrimas. Cuando se proyectan los debates, uno se siente profundamente avergonzado de tener ciertos representantes dentro de ese espacio que hablan de una manera que yo creo que cualquiera de nosotros está mejor informado, mejor formado para hablar, lo cual es tristísimo porque también habla de una muy baja intensidad en cuanto al voto provincial con respecto al conocimiento de sus legisladores. Y últimamente sucede en realidad en todos los partidos políticos de Mendoza, ¿no? No solamente digo una cuestión de nuestro partido, sino que en general hay como una meseta, digamos, bueno, no quiero caer en la palabra mediocridad, digo, pero me parece que hemos bajado el nivel de la discusión política en Mendoza. ¿No está pasando con esto la reforma? O sea, no estaríamos hablando no necesariamente de la reforma electoral, sino también de la reforma de la Constitución, esto que vos recién nombrabas. El único interés que se ve de fondo en esto es reelegir al gobernador. Tal cual. Si bien
quizás creo que coincidimos los tres en esto, que es necesario que el gobernador de Mendoza tenga un mandato más, porque si no pasa a ser una figura muy débil de la política mendocina, es simplemente un administrador por 4 años, y 4 años todos sabemos que se pasan demasiado rápido. Sobre Pero todo quiero hacer una interrupción ahí, sí. que es una realidad que se debate muy poco dentro de las cuestiones políticas, y es el hecho de la altísima concentración del capital que existe en el interior del país. Hay un trabajo que yo siempre recomiendo a todos los que quieran avanzar un poco para entender un poco lo que es la realidad de las provincias o del interior profundo, como suelen decir en las grandes capitales, que es el del profesor Pablo Lacoste, que ni siquiera pertenece a nuestro espacio, que se llama Hegemonía y Poder en el Oeste Argentino, que muestra que el capital mendocino estuvo totalmente concentrado alrededor de un número muy pequeño de nombres, si mal no recuerdo son 30 familias, que sigue permaneciendo así, y que un gobernador con solamente 4 años es prácticamente un esclavo de los intereses económicos dentro de la provincia. Es muy difícil poder efectuar un plan de trabajo en el cual vos puedas cuestionar ciertas cosas cuando quienes gobiernan realmente, que es el poder económico, tiene muchísimas más posibilidades de triunfo porque lleva más en el tiempo. Sumado a ello el carácter prácticamente perpetuo de los intendentes departamentales, digamos que la propia Constitución no limita, lo cual licúa en el corto plazo aún más el poder y la representatividad y la posibilidad de gestionar un proyecto a largo plazo de un gobernador en 4 años. Esa es la realidad, por lo menos, que se plantea con una Constitución que ya es totalmente anacrónica. Pero con eso hubo algún avance, ¿no? Hubo una suerte de consulta popular o algo así hace un tiempo atrás. El otro día decían que justamente creo que Jalif, el ex vicegobernador de Cobos, había sido el impulsor de esta reforma, que aparentemente se había votado por los mendocinos en un 83%, lo que pasa que bueno, ahí hay toda una cuestión técnica ahí que te traba la posibilidad de generar una enmienda en la constitución de la provincia, pero que aparentemente en los últimos días en los diarios ha salido algo así, como que Cornejo estaría con la intención de limitar el poder de los intendentes con esta herramienta que decía recién Nadir, que es limitar su gestión hacia 2 periodos. Yo creo que esto tiene que ver mucho con con una vuelta de favor, ya que los intendentes no apoyaron el deseo de Cornejo de ser reelegido, porque no solamente él pretende modificar la constitución para habilitar al gobernador que esté de turno para poder ser reelegido, sino que pretende ser reelegido él. Como no fue apoyado en este sentido, hoy están evaluando la posibilidad de devolverles, el favor en términos políticos a los intendentes y de limitarles a 2 periodos. Y, o sea que en ese sentido estaríamos en una suerte de revanchismo de parte del gobierno. Lo que pasa es que es una cosa que se ha visto últimamente con mucha efectividad. El hecho de que el actual ejecutivo provincial hace esto, es jugar a la chiquita. Yo negocio con los sectores un favor a cambio del otro. Fíjense lo que pasó con los docentes. Yo te legislo la licencia por violencia de género a cambio que vos me firmé la paritaria como yo te la mando. Eso no es hacer política. No está bien. O por lo menos no es la forma que hoy se debería hacer política. Y en eso tiene que ver también esta cuestión de que la política para las provincias es casi genética. Pasa de familia en familia, de pariente en pariente. Padres a hijos. Exacto. Entre hermanos. Y el gran drama ahí también es que se eternizan en el poder. Y al eternizarse en el poder, bueno, permitía el recambio generacional, y cuando no permitía el recambio generacional, tus ideas también quedan estancadas. Porque la juventud siempre te mantiene activo. Por ahí vos no seas joven, pero te mantiene activo la idea, y tenés que tener compañeros jóvenes. No puede ser que tengamos poderes que son geriátricos. Estamos discutiendo en estos días, hablando de otra cuestión terrible que ha surgido a nivel legal, como es el 2x1, una Corte Suprema que vota una ley derogada, una cosa terrible, y que encima de eso se discute si no es a cambio de favores de seguir en un cargo después de los 75 años. Yo llego a llegar a los 75 años dentro de un aula y me van a sacar a la rastra, creo, conectada a un pol motor, porque realmente hay que aceptar que uno dentro del Estado tiene que tener un tiempo y después se irá a su casa, a otra cosa por fuera. Y volviendo al tema de la reforma electoral, ¿qué sucedió con el cupo femenino, que fue algo discutido en esta reforma?
básicamente fue ignorado. En la discusión, si bien hubo presión desde el sector del Frente para la Victoria y los otros espacios como el FID y el Frente Renovador para que se diera lugar al 50-50 en la representación de los lugares en las listas, el proyecto caminó y anduvo transitó el camino que quería el gobernador Cornejo sin discusiones. Eso fue lo que volvemos al esquema que ellos tanto criticaron en su momento de la escribanía. Esto se tradujo así en términos políticos con respecto a este proyecto. No tuvo lugar la discusión de los cupos, del cupo femenino, de la representación de las mujeres, y desde el Ejecutivo se ignoró totalmente esta iniciativa que significa siempre un avance más en cuanto a reconocimiento y derecho de las mujeres en este sentido. Y con respecto a la votación, recién decíamos que había sido complicado, o sea, hubo una suerte de empate, digamos, o sea... Hubo una suerte de empate, por lo que se pudo trascender, habían 2 diputados del Frente para la Victoria que no estaban presentes en la sala al momento de la votación, que era Badiani de Maipú y Giacomelli, si no me equivoco, y llegaron a último momento, sí. Cuestión que tuvo que desempatar Pares, que es el presidente de la Cámara también, que no estaba previsto porque estos compañeros no estaban en la votación, y bueno, fue a último momento que quedó en ese límite de paridad, y que obligó al presidente de la Cámara a desempatar. Fue cabeza a cabeza, todo el sector, el bloque radical, con una instrucción clara de votar sin ninguna modificación, sin dar lugar a ninguna modificación, y el Frente para la Victoria, que hasta último momento estuvo juntando esos votos que permitieran revertir la situación, no alcanzando así. Realmente se repite acá, yo creo, una situación que también se da en lo nacional, que los senadores votan sin discusiones y los diputados, que muestran la representatividad del pueblo, dan el pie a combatir ciertas cosas, porque también hay que aclarar algo con el tema de esta polémica que se genera hacia dentro de esta ley, que tiene con esto del cupo femenino, que tenemos tristemente el ejemplo de ser una de las provincias que le tiene miedo a las mujeres, porque es terrible. O sea, se puede plantear una cuestión tremenda con respecto a Mendoza, de la militancia femenina, de la participación femenina, de la regulación de las cuestiones que tienen que ver con la mujer, porque vos tenés una provincia que tiene un altísimo grado de violencia contra la mujer. El año pasado fuimos un ejemplo de los casos de femicidio, y para cuál la respuesta es que son crímenes que pertenecen a la vida privada, y si no son crímenes que pertenecen a la vida privada, si querés participar, querés ser elegida, querés llevar las cuestiones de la mujer a la mesa de discusión, y arréglatela con tu partido político porque yo no te voy a votar un cupo femenino. Es un retroceso gigante desde la época del lencinismo, cuando Lencinas mismo incluyó dentro de la Constitución un artículo específico que hablaba de la mujer en estado de abandono por la sociedad, que era el poder sostenerse como viuda, y la incluyó como una de las cuestiones de discusión. El radicalismo mismo quema sus banderas dentro de este debate. Y eso va a tono con todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Esto que decíamos recién de no reformar una constitución que tiene más de 100 años, y hoy, justamente con este tema del cupo femenino, que en realidad, a ver, lo que se está peleando es la paridad, ¿no? Esta paridad que ya se da en la sociedad en términos, o sea, en muchos aspectos. Nosotros, los hombres, trabajamos de igual a igual con las mujeres, en el Estado, en lo privado, en un montón de lugares, y evidentemente, bueno, en la política, así como con estas otras cuestiones que vos recién nombrabas, Romina, de la violencia de género u otras cuestiones más, las mujeres siguen estando, digamos, en un grado de sumisión por parte de los hombres. Lamentablemente, Cornejo demuestra con esto que su cultura machista y patriarcal la tiene, y conservadora, la tiene muy bien arraigada, y lamentablemente es lo que genera con esta postura, es un atraso en la provincia de Mendoza. Sí, a mí me quedó una duda a partir de lo que decía la compañera Romina, es este radicalismo
derechizado, si le queda alguna bandera ya, porque no sé si tiene alguna para quemar ya, porque la verdad ha dejado todos los principios del irigoyenismo, todos esos principios que le dieron origen como movimiento del campo popular. La verdad que hoy actualmente deja mucho que dudar si queda alguna bandera en pie que permita hoy defender este tipo de cuestiones, que la verdad pareciera que no. Como nos decía una vez, hace muchos años, cuando con la compañera estudiábamos historia, en una clase un profesor, ¿no?, que decía que ya en Argentina no había nada menos radicalizado que el Partido Radical, ¿no? O sea, la verdad que la UCR, ese espíritu de cambio que tuvo alguna vez, realmente lo ha perdido en el camino. Vos lo ves en los últimos años con las declaraciones de sus representantes mendocinos más importantes. Vos ves que están en contra de los jóvenes, están en contra de las mujeres, están en contra de los pobres, no les queda absolutamente nada, y encima se contradicen entre ellos, porque yo quiero poner como ejemplo, este año se salió a militar, digamos, desde el oficialismo, el hecho de que no había chicos en las escuelas, no porque tuvieran que ayudar a parar la olla con la familia, sino porque había bajado la tasa de natalidad. Y yo quiero recordar que el mismo radicalismo dijo que las chicas se embarazaban para tener un plan. Entonces, pongámonos de acuerdo, o nacieron chicos o no nacieron chicos. Y en ambos casos, las dos observaciones establecerían que el justicialismo, específicamente el kirchnerismo, entre el justicialismo hizo bien. Bueno, y además se ha festejado con toda la razón del mundo, ¿no?, que ha bajado el índice de mortalidad infantil, o sea, en estos últimos días. O sea, que también sería otra cuestión más contradictorio su discurso por donde se lo analicen. Ahora volviendo al tema vamos muy rápido. Queríamos la reforma electoral. No dejar de preguntarte con respecto a algo que nos preocupa realmente. Nos preocupa a los militantes, creo que le preocupa a una muy buena parte de la sociedad, que esto de la boleta electrónica, el voto electrónico, que si no estamos mal informados, Mendoza estaría en condiciones con esta nueva ley, o debería aplicarlo en su totalidad o en parte, no sé cómo. El panorama que se presenta con respecto al voto electrónico y a la implementación del voto electrónico es el siguiente. Si el gobernador decide desdoblar, ahí a partir de esta reforma se va a tener que implementar ya para febrero y abril del año que viene el 30% de las escuelas afectadas a las elecciones con voto electrónico. Si no desdobla y si va en conjunto con las fechas nacionales, que serían el 13 de agosto y el 24 de octubre, si no me equivoco, quedaría al margen de esta obligación legal que surge a partir de esta reforma. Otro paréntesis, o mejor dicho, paréntesis aparte, con respecto al voto electrónico, que ya ha sido sumamente controvertido es a nivel nacional, con algunos destellos de modernizar lo que es el proceso electoral, totalmente a contramano de lo que se ha producido en el mundo entero prácticamente, que fue al voto electrónico y ya volvió a la boleta papel. Nosotros estamos yendo a un sistema que fracasó y que ha dejado a nivel nacional experiencias como la que sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las elecciones, que se acreditó el ingreso intruso, digamos, a las redes que en algún momento, en alguna oportunidad tuvimos la posibilidad de compartir acá en San Rafael la charla al respecto, lo cual torna al proceso electoral lo sumerge en una incertidumbre y una vulnerabilidad respecto al secreto del voto, porque todos están con un código, todo el voto que se emite con un código, y se puede llegar incluso a rastrear qué votó cada uno. Digamos, es como para darnos después otro debate respecto a ese punto. Pero hoy por hoy lo que propone el régimen electoral, que salió como por un caño esta semana, es esa situación. Si se desdobla, vamos a tener que cumplir la experiencia de en el 30% de las escuelas afectadas cumplir con el voto electrónico, que va a permitir no el voto sábana, sino por categorías. Esa es la particularidad que además va a tener ese voto electrónico.
Y si no, si va en conjunto, que es lo que todavía no se sabe, va a quedar al margen de esa obligación, digamos. Así que es todo un dato también. Es una gran apertura de cuestionamientos, porque para quien no conoce nuestra provincia, nosotros sabemos, tenemos compañeros que nos escuchan fuera de Mendoza. Mendoza son 3 grandes oasis y mucha gente muy distribuida dentro de lo que es el desierto, la montaña y la alta montaña. Estas personas van a estar preparadas, van a poder hacer frente a un voto electrónico. Las escuelas, yo me acuerdo de una anécdota que fue muy comentada por los diarios de Mendoza, que en la primera elección, que fue la elección de Santa Rosa, si mal no me equivoco, quisieron efectuar un primer piloto del voto electrónico y se dieron cuenta que la escuela tenía un solo enchufe. Entonces no podían colocar las máquinas. Aparte, con otra cuestión, nosotros no tenemos acá compañías que puedan ofrecer una licitación en competencia, sino que una sola compañía. Sí, la que viene del norte. Exacto. Una sola compañía propuso lo del voto electrónico. Obviamente ganó la licitación porque es la única que participó. Y ahí abre un enorme debate a, digamos, la pureza de las elecciones, la posibilidad de contralor. El negocio que hay de fondo, ¿no? Porque esto, o sea, lo único que hacemos con esto es incrementar el gasto de las elecciones. O sea, incrementarlo de una manera exorbitante, porque la verdad que esto es mucho más caro que el sistema tradicional. Y quizás lo peor de todo no sería esto de la plata, sino lo que estamos hablando de los organismos de contralor. O sea, nosotros, digo, no los fiscales, los presidentes de mesa, la gente que habitualmente participa en las elecciones con las urnas tradicionales, con los votos impresos en papel, que los podemos controlar prácticamente todos. O sea, cualquier persona que sepa leer y escribir ya está en condiciones de fiscalizar lo que sucede, digamos, en un escrutinio. Hoy no lo podemos hacer. Realmente vamos a tener que ser todos ingenieros, claro, en sistema para poder entender cómo funciona la máquina y realmente dejar a la buena de Dios que se haga con honestidad el acto y que realmente el resultado que arroje sea lo que la gente votó. Sí, además está este proceso que vive, que se dio a nivel mundial, digamos, esto ya los países que fueron al voto electrónico como algo que le da mayor seguridad, rapidez, porque hoy por hoy también uno de los argumentos, y es una cuestión casi irrisoria, es buscar que sea un acto ágil, rápido, que el votante vaya y tarde poco tiempo en un acto que es de suma responsabilidad, como es votar a los representantes, definir el futuro del país, del departamento, de la provincia, de lo que sea. Buscan o argumentan en la rapidez, lo que eso significaría con el voto electrónico. En los países de los que les gustan denominar ellos serios, están usando el papelito, como pasó en Francia, como está pasando en Alemania. Entonces, hace agua. Aparte, hay una cuestión que a mí me fascina, y es el hecho de no debatir los tiempos. Yo he sido fiscal, mi hermana ha sido presidente de mesa, mi abuela ha sido fiscal, y la provincia de Mendoza siempre ha sido agilísima para contar. Hemos tenido los resultados mucho más rápido que las nacionales, sin ningún problema. De hecho, yo me acuerdo del gran problema que se generó con muchos ciudadanos que no quisieron ser presidentes de mesa durante la primera elección desdoblada que hubo acá en Mendoza, que fue agilísima la solución de los fiscales generales de escuela. Se pusieron de acuerdo en 2 segundos, señor, usted que está en la primera, en 2 minutos estaba abierto el comicio. Eso no podría suceder si yo tengo que explicarles cómo funciona la máquina, de qué maneras, y aparte cometemos un acto muy fuerte en contra de los adultos mayores, quienes que van a ser los más discriminados en este tipo de elecciones. Exacto. Porque por más que por ahí uno dice sí, lo logran entender y demás, pero muchos abuelos no van a querer ir a votar, y no van a querer ir a votar no porque no tengan ganas de ir a votar, sino porque le va a dar vergüenza tener que ver a otra persona para que los ayude a votar, siendo que acá los abuelos van a votar con altísimo orgullo, te llevan sus libretas cívicas mientras se podían usar, hoy en día ya tienen su documento que también lo muestran con mucho orgullo porque se sienten incluidos, y vos decís,
Y es triste que vos le plantees eso a una persona grande que no puede ir a votar. Cuando iba a votar está enferma. Entonces, Sí. es toda una postura que habla mucho también de quien armó la elección de esta ley, ¿no? Sí. Y justamente en esto que estábamos hablando con respecto a la agilidad y esto que vos justo nombraste una palabra que creo que es clave en esta reforma, que es el tema del desdoblamiento. En eso te queríamos preguntar, Nadir, o sea, hoy por hoy con la nueva ley de Mendoza, de alguna manera estaríamos, ¿cómo sería la cosa? ¿Estaríamos como saliéndonos de la elección general nacional? ¿Lo podríamos hacer en conjunto, no? Los municipios, digo, tienen la posibilidad también de desdoblar. ¿Cómo es el...? Se deja abierta la ventana para que los municipios puedan desdoblar con una letra chiquita y negrita que es ellos hacen cargo del financiamiento propio del desdoblamiento. Ajá. El año pasado, el 2015, tuvo la particularidad que en Mendoza se votó 7 veces. Hubo gente que votó hasta 7 veces, como en el caso de Godoy Cruz. Donde es oriundo el gobernador, digamos, que hoy propone este orden, porque lo que quieren darle es previsibilidad al electorado de cuándo se va a votar y no estar sujeto a la arbitrariedad del Ejecutivo, como sucede, que hoy estamos. O sea, haz lo que yo digo, no Exacto, lo que yo hago, básicamente. Totalmente. Porque cuando le convino a él, desdobló hasta que tuvieran elecciones los Godoy cruceños sin cansarse, y cuando no le conviene a él, me quedo con tu parte del presupuesto para la elección y vos arreglátela como puedas. Exacto. Hoy lo que plantea es eso, querés desdoblar, al intendente municipal que así lo decide va a tener que afrontar esa elección desdoblada con sus propias arcas municipales. Es lo que propone fuera de los fondos que prevé el sistema electoral nacional, en este caso. Después, respecto a... O sea que no le estaríamos cuidando el bolsillo de los mendocinos, ¿no? Digo, Ni a la nación tampoco. Esta gestión que se caracteriza Sí, por decir que es austera, ¿no? Por cuidarle el bolsillo justamente a la gente de Mendoza, en este caso no lo estaríamos haciendo. La verdad que me imagino para Godoy Cruz, además del gasto, bueno, creo que en ese momento lo pagaba todavía la provincia, me parece. Exacto. El desdoblamiento. Sí, en Quizá ese por ese momento. lado no fue el mayor problema, pero sí el hecho de haber votado 7 veces, digo, elecciones municipales, elecciones nacionales, elecciones provinciales, más el balotaje. Sí, ellos fueron incluso los que más criticaron cada uno de los desdoblamientos, salvo en Godoy Cruz, pero sí fue la crítica de la provincia con Nación, etcétera, y hoy arman este proyecto casi en ese doble estándar moral, que saben moverse y lo vienen haciendo constantemente con un doble discurso, uno para adentro, uno para afuera, uno que concierne a sus acciones y otra para la gente. Hoy proponen esto, quieren decir que con este proyecto que se aprobó van a eliminar la posibilidad de la arbitrariedad y la discrecionalidad de los intendentes de estar especulando con el termómetro y la imagen y las estadísticas y las encuestas, pero el que hoy concentra la mayor atención y discrecionalidad con respecto al futuro de las elecciones de Mendoza es el gobernador, que tiene fecha, tiene el 15 de mayo para expedirse, pero hasta ese momento sigue y en ese sentido no dio mayor certidumbre de la que veníamos teniendo. Entonces es más de lo mismo con algunas condiciones que después dan lugar al análisis político de este proyecto, porque además beneficia claramente a los partidos de mayor estructura y raigambre en la provincia. Los partidos más consolidados son los que se ven beneficiados con la forma de que obliga a presentar listas. Ya no tiene lugar las presentaciones distritales, sino que requiere el armado de toda la provincia, de cada uno de los distritos electorales. Con un piso del 3%. Exacto, para pasar a la general. La gran crítica que se ha hecho desde los espacios específicamente de la izquierda, Exacto. que eliminan la posibilidad, porque no solo es un piso del 3%, que a nivel nacional tiene medianamente su lógica,
pero a nivel provincial no tiene lógica. Mendoza no podría tener un piso del 3% porque vos tenés que la juventud que participa en las elecciones a través de las PASO, las propuestas que existen a través de las PASO, cuando recién comienzan, están por debajo del piso del 1%, y usualmente también son propuestas distritales, entonces no tenés la posibilidad de combatir con, vamos a ser honestos, algunos espacios departamentales que son casi pseudofeudos. Entonces esa situación te propone también otro tema, porque ese 3% te pone un límite en cuanto al presupuesto que vos recibís como agrupación para poder participar tanto en publicidad como... Y ahí se estaba debatiendo de que el gobierno mantiene casi el 94%, el 94% de la publicidad que se puede llegar a dar a cabo en Mendoza, donde no existen tantos medios, donde los medios están concentrados, donde la pauta oficial ejerce una gran presión. Seguro. Y también hay otra modificación, que creo que es con respecto a las colectoras y las listas de espejo, ¿no? Hay algo de eso que se modificó Sí, en esta ley. es uno de los puntos más controvertidos también, porque en general el proyecto tiene esta característica, es la eliminación y la prohibición de las colectoras, un fenómeno que en el 2015 tuvo sus complicaciones al momento del cuarto oscuro, pero que también garantiza la representatividad de sectores minoritarios. Este caso de Guaymallén creo que es el más representativo de lo que fueron las colectoras, que es donde el Ejecutivo se centra para prohibirlas, que creo que hubieron, si no fueron 36, 42 colectoras de un mismo intendente, digamos, prácticamente una por barrio. Era si bien en ese sentido hay una atomización de la representación y hasta una banalización, si se quiere, hoy prohibirlas de lleno y de cuajo significa cercenar esa posibilidad de participar. En nuestro departamento lo hemos visto, o sea, nosotros no hemos tenido 40 colectoras en ninguna elección, pero sí el peronismo en algunos momentos de hecho, no quiero equivocarme, pero creo que la gestión actual, o por lo menos la de Omar Félix en su momento, en la interna, tuvo varias listas de concejales que lo apoyaron, y por eso pudo pasar, pudo ser el ganador de la interna, creo que en el año 2003, si no estoy equivocado. Y también esto que vos decís, está en el caso de San Rafael, que lo repetimos para la gente que no conoce la geografía de Mendoza. Es uno de los departamentos más extensos. Nosotros tenemos 32.000 kilómetros cuadrados, o sea, somos el segundo más grande de Mendoza en lo que hace el territorio. También nos hace tener realidades particulares. En el caso, por ejemplo, yo siempre recuerdo que en el este de San Rafael, en algunos distritos, o sea, lo que sería Real del Padre, Villatuel, Jaime Prat, que quizás tiene una realidad diferente a lo que sucede en el oeste de San Rafael, suelen tener expresiones locales, porque ellos también tienen el derecho y la necesidad de tener candidatos propios y decir, bueno, en algún momento lograr tener, por ejemplo, un concejal del este, alguien que lleve la voz de los vecinos, estos que viven a 70, 60, 50 kilómetros, 80 kilómetros de la ciudad de San Rafael, y que puedan tener su voz dentro del recinto. La verdad que esto de eliminar las colectoras, me parece que por ahí se podría buscar de alguna medida, a ver, que equilibraran las cosas, como decir, también 40 colectoras, me parece que es como vos decís, banalizar un poco la representatividad de la política, pero eliminarlas también como ha hecho Cornejo no creo que sea la solución. Sí, va en el mismo corte, en la misma corriente de favorecer las grandes, que hoy lo dijeron en el acto, las grandes corporaciones de dirigentes, digamos. Va en ese sentido, digamos, eliminarlas de lleno, no dar la discusión si puede haber otro tipo de límite u otro tipo de solución más que una prohibición tajante a las colectoras. Entonces creo que el proyecto sigue y tiene un espíritu claro de favorecer las corporaciones de dirigentes actuales, y en ese sentido va directamente esto de la prohibición de las colectoras. A ello se suma el tema de que también se prohíben con
penas y multas de inhabilitación, digamos, para presentarse posteriormente las presentaciones testimoniales. Que eso fue... Sí, podríamos decir que está bien porque así como es totalmente criticable un representante que entra en base a un proyecto político y luego a los días de asumir cambia de visión política y termina votando y levantando la mano en circunstancias que lejos y nada tienen que ver con el proyecto político que lo hizo llegar y al cual debería representar. Las testimoniales como ese instrumento, esa maniobra utilizada para que se presente alguien como oferta al electorado y luego termine ejerciéndolo otra persona que no era la cual votó, elimina un poco esa especulación y esa, si se quiere, en términos legales, que capaz que es un poco duro, pero esa estafa a la voluntad del electorado. Entonces, en ese sentido, le da un poco más claridad, me parece que hace jugar con cartas un poco más transparentes y, sí, y en ese lado es positivo. Un poco pasaba con las listas de espejo, ¿no? Exacto. Yo siempre recuerdo la elección del año 2003 cuando Cobo sale elegido gobernador de Mendoza, que en realidad en ese momento el Partido Justicialista, con Guillermo Aptus como candidato a gobernador, le gana a la UCR con Julio Cobos como candidato. Lo que sucede es que Julio Cobos, digamos, los radicales logran hacer un acuerdo con el Partido Federal, que era un partido que nadie conocía muy bien, que digamos. Ese partido presenta una lista espejo que era igual en toda la provincia prácticamente, o igual en toda la provincia con la lista de la UCR, y le aporta los puntos que le faltan a Cobos, y por eso Cobos termina siendo gobernador de Mendoza. Y también, en este caso, porque esto pasó hace mucho, recién nos iniciábamos en el kirchnerismo, digamos, con algunos compañeros, realmente tuvo una campaña tramposa, porque vos mirabas la propaganda del Partido Federal, que no te anunciaba exactamente quién eran sus candidatos, sino que salían las imágenes de Néstor, que era el presidente que había sido electo en el mismo año 2003, unos 6 meses antes. O sea que era una cuestión tramposa. Entonces mucha gente, quizás engañada por la propaganda, terminó votando a una lista que no sabía que votaba, y bueno, pasó lo que pasó. O sea, tuvimos al que después fuera el vicepresidente de la Argentina, al mendocino Julio Cobo. Que la historia lo juzgue. También. Dijeron, la vida no es justa, pero la historia sí, dijeron esta mañana también. Bueno, la historia lo juzgará. Lo juzgará y hará justicia con su rol en la... Bueno, hemos tenido entonces hoy la visita acá del compañero Nadir Tassouf, hemos explorado bastante lo que es la reforma electoral, que lamentablemente se votó sin abrir el debate, sin llamar a audiencias, aportes, o saltando esas mismas audiencias y aportes para no tener representación, y que fue prácticamente una disputa interna, lo que nos pone también frente a la perspectiva de pensarnos como espacio político, especialmente en esta fecha, cuando recordamos el nacimiento de la compañera Evita Perón, ¿sí? Tenemos que recordar que precisamente estamos frente a un proyecto que no acepta la representación de la mujer, cuando tenemos el nacimiento de una mujer que representó lo mejor de la Argentina, y que dentro de poco también eso tiene que ser un espacio a debatir en el futuro congreso del PJ, que está acá nomás, una semana, menos de una semana, a la vuelta de la esquina. Es el día 13 de este mes. En teoría, lo que ha trascendido por diversos artículos periodísticos es que sería el 13 en alguna localidad del Valle de Uco. Todo lo que está por definirse, digamos, no es nada concreto, sí es toda una intención desde la conducción o la presidencia, mejor dicho, del PJ provincial, que ha mostrado la intención y la necesidad de reunir al Congreso para esa fecha. Hoy es toda una hipótesis, ya veremos con el transcurso de los días. Mira, o sea que hay que esperar. Podríamos dar el ciclo de hoy por terminado. Bueno, entonces, este es el tercer programa de Tercer Mundo. Los invitamos a seguir
el mismo ejemplo, como siempre hemos dicho, abran el espacio, invadan las redes. En este momento hay que utilizar la voz de los peronistas para interpretar el mundo desde el peronismo y para poder proponer las soluciones a los problemas que de otra manera no van a hallarse dentro de estas visiones profundamente oligárquicas, profundamente cercenadoras, profundamente discriminadoras. Le agradecemos desde ya la presencia a los compañeros Facundo Chaca y al compañero Nadir Yasuf y esperamos se encuentren con nosotros dentro de 15 días, donde si contamos con la presencia de, hablando de compañeras, de un par de compañeras muy destacadas dentro del espacio aquí en San Rafael, vamos a estar analizando lo que es juicios de lesa humanidad, lo que vamos a pensar esta ley del 2x1 y desde allí iremos viendo cómo proponernos como espacio político desde la memoria, la verdad y la justicia, que desde ya queremos destacar y de paso enviar nuestro saludo, nuestro afectuoso recuerdo y nuestro enorme apoyo a las madres, quienes, habiendo cumplido 40 años de tanta lucha, se encuentran hoy frente a esta terrible situación de tener que cruzarse probablemente por la calle con los asesinos de sus hijos y los apropiadores de sus nietos. Esto ha sido Tercer Mundo y los esperamos en nuestro próximo programa.